Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Si hacemos un pequeño repaso de las clases que hemos dado desde el primer día hasta esta, que es la quinta clase, podríamos decir que hemos hablado de lo que es la tasación, lo que es los métodos de tasación. Aprendimos también a saber cuáles son los factores intrínsecos, los factores extrínsecos que tenemos que tener en cuenta al momento de tasar un lote. Aprendimos también a qué fórmula deberíamos utilizar desde el punto de vista que, utilizando la ley de Hoffman y la regla norteamericana, conforme a si tenemos que en una porción de terreno tasar el lote de atrás, hablando de la ley de Hoffman, y la regla norteamericana, por ejemplo, 4 lotes más o 3 lotes más después del que está el principal, ¿no es cierto? O el que está colindante con la calle o el que está al frente, ¿no? Al frente de todos. La clase pasada lo que vimos fue cómo tasar un lote. Ya nos inmiscuimos directamente a las fórmulas de cómo tasar un lote. Yo sé que los habré apabullado seguramente con fórmulas, y la tabla, la de Fitti Cervini, la del Tribunal de Tasaciones, pero bueno, acá tasar significa calcular matemáticamente también para estimar un valor, tenemos que utilizar las matemáticas. Entonces fue por eso que la clase anterior estuvimos tanto con fórmulas y demás. Les tengo una noticia, la clase de hoy seguiremos con fórmulas y otra vez utilizar la calculadora para poder llegar a la estimación del valor, y vamos a utilizar en esta oportunidad otra tabla que es la tabla de Ross-Heidegger. Me preguntaban en clases anteriores, en el foro o en el chat de consulta que tenemos, ¿no es cierto?, después de las clases, ¿qué tabla sería mejor, si utilizar la de Fitti y Cervini o la del Tribunal de Tasaciones? Eso es a criterio del tasador, o sea, ya sea que utilicen uno u otro, va a estar bien igual, de todas maneras. También les digo esto antes de empezar con la clase en sí. Lo que vamos a hablar en la próxima clase va a ser de cómo tasar departamentos, que otra vez vamos a tener que utilizar fórmulas. Por eso ha sido enviado un archivo que dice tablas digitalizadas. ¿Cuál es mi sugerencia? Que puedan imprimir esas tablas y ustedes tengan, porque con la tabla en mano va a ser mucho más fácil reemplazar los coeficientes que nos solicitan para cada fórmula que tenemos que aplicar. Entonces eso sería lo ideal. Tengan también a mano otra vez para la clase que viene, y como la clase de hoy también, una calculadora, porque hoy vamos a aprender a tasar inmuebles, pero que tienen una edificación. Por ejemplo, una casa, un galpón, una cochera. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Y para eso lo que vamos a utilizar va a ser la tabla de Ross-Heidegger. ¿Qué dice esta tabla? A ver, vamos a suponer que tengo que tasar una casa ubicada en barrio Alto Alberdi. ¿Cómo va a ser la forma práctica que voy a realizar qué es lo que voy a hacer? A mí me piden, por favor, Ángeles, necesito que me tases la casa que tengo en Alto Alberdi. Yo lo que le voy a pedir a la persona que me está solicitando es el número de cuenta, en realidad que me dé un cedulón de rentas y un cedulón municipal. Muchas veces les cuento esto. Se asustan por ahí porque me dicen, uy, pero yo no pagué el último cedulón, estoy atrasado en el pago. A ver, a mí como tasadora no me interesa si está pagado o no el último cedulón de rentas y el municipal. Pero ¿para qué le voy a solicitar al dueño? Es lo primero que le voy a solicitar. Para poder, a través de ese cedulón de renta y el cedulón municipal, si ustedes alguna vez seguramente han tenido acceso, habrán leído alguna vez,
En el cedulón municipal y en el de rentas nos dice cuál es la superficie de terreno que tiene ese inmueble y cuál es la superficie cubierta que tiene ese inmueble. Y nos dice además en qué año fue la edificación. Entonces, por ejemplo, nos va a decir superficie de terreno 350 metros cuadrados, superficie cubierta año 1990, 120 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 1990 se realizó la edificación y se hizo 120 metros cuadrados. ¿Pero qué nos puede aparecer también en ese cedulón de rentas o el municipal? Podría decir, por ejemplo, volviendo con el ejemplo del Alto Alberdi, ¿no? 120 metros cubiertos en el año 1990 y 1995 40 metros. Es decir que en total lo que tiene ese inmueble son 160 metros cubiertos. ¿Pero qué pasa? Si decimos que es en el año 1990, quiere decir que tiene unos años ya ese inmueble con respecto al 2020, que es el que estamos ahora cursando. Entonces, yo lo que voy a poder sacar específicamente desde el año de edificación va a ser cuántos años tiene el inmueble. ¿Y para qué me va a servir a mí este dato? Porque para utilizar la tabla de Ross-Heidecke necesitamos saber cuál es la antigüedad del inmueble para hacerle una depreciación, es decir, un castigo. Vamos a suponer que el inmueble tiene 20 años y bueno, tenemos que darle un castigo porque ya tiene 20 años de uso, ¿sí? La historia o el objetivo sería cuánto castigarle a ese inmueble porque tiene 20 años. Entonces, para eso es lo que nosotros vamos a sacar del cedulón de rentas, cuál fue el año de edificación, repito, cuál sería la superficie de terreno y también para poder aplicar la fórmula de Ross-Heidecke nos pide que nosotros digamos cuál es el estado. Si ustedes ven o tienen a mano la tabla de Ross-Heidecke, que acá yo la tengo, les voy a decir cómo se lee. Aquí está el porcentaje de depreciación. En la primer columna, ¿no? Dice edad en porcentaje de la duración vida probable. Ese sería en realidad el porcentaje de depreciación. Y después dice excelente, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 y 5. El 1 significa que está en estado excelente. El 1,5 muy bueno, el 2 significa bueno, el 2,5 significa normal, el 3 significa regular, el 3,5 significa estado malo, el 4 significa muy malo, el 4,5 significa demolición y el 5 significa irrecuperable. Entonces, ustedes pueden decirme, ¿y dónde, en qué parte del cedulón de renta me va a decir el estado que tiene el inmueble? Ese dato del estado lo vamos a dar nosotros a nuestro criterio como tasador. Entonces, yo cuando vaya y realice la inspección ocular del inmueble, es decir, la inspección in situ, que siempre yo repito que tenemos que realizar esa inspección, yo al ver el inmueble voy a poder ver y catalogar desde mi criterio de tasador en qué estado está el inmueble para luego encasillarlo en uno de los estados que me da la tabla de Ross-Heidecke. Entonces, la antigüedad, repito, me va a dar el cedulón de renta o el municipal. El estado lo voy a poner yo según mi criterio como tasador. Eso sería a grandes rasgos los datos que yo necesito para poder hacer la fórmula de Ross-Heidecke. Pero para ello también tenemos que saber, para aplicar la fórmula de Ross, la vida útil que tienen los inmuebles. Si bien no está estipulado específicamente la cantidad de años o la vida útil que tiene un inmueble, a ver, ¿qué sería la vida útil? La vida útil sería, para que ustedes entiendan, el tiempo de habitabilidad que tiene ese inmueble. Entonces,
Si bien no está estipulado específicamente a través de una tabla que taxativamente diga cuál es la vida útil de una casa, cuál es la vida útil, por ejemplo, de un galpón, se estima que el de la casa es, por ejemplo, es 80 años. El de un departamento es 70 años y el de una cochera y galpón son 75 años. Repito, estimativamente se le dio una cantidad de años de vida útil del inmueble. Entonces, se presume que de una casa va a ser 80 años, de un departamento va a ser 70 años y de cocheras y galpones 75 años. Pero ¿qué pasa? Esta vida útil también va a depender del mantenimiento que se le haga al inmueble, de los materiales de construcción que tenga el mismo, ¿no es cierto? Cuanto mayor sea la calidad de los materiales y mayor sea el mantenimiento que uno le haga al inmueble, lógicamente es lo que se puede perdurar y decir, bueno, 80 años, por ejemplo. Obviamente hay excepciones. A ver, todos deben conocer o habrán entrado, o habrán ingresado al Colegio Nacional de Montserrat. Creo que este año ha cumplido 333 años, entonces yo no podría utilizar en ese caso la fórmula de Ross-Heide que si la tuviera que tasar. Porque acá me dice que la de una casa o de un edificio, como sería el Colegio Nacional de Montserrat, son 80 años. Y ya ha cumplido 333, pero bueno, obviamente hay excepciones. Acá en el Colegio Nacional de Montserrat, pura y exclusivamente se podría decir por los materiales de construcción, las columnas que tienen, las paredes que tienen, el grosor, realmente el Colegio Nacional de Montserrat nos va vamos a morir todos y va a seguir estando en pie, ¿no es cierto?, el colegio, pero bueno. ¿Por qué les doy el ejemplo del Montserrat? Para que ustedes tengan, ¿no es cierto?, una idea de que esto es estimativo, que hay en algunos inmuebles específicamente que no se podría aplicar esto. Entonces, para la fórmula para aplicar Ross-Heide, que es decir, saber cuánto es lo que yo tendría que castigar al inmueble conforme al estado y conforme a la antigüedad que tenga el mismo, tenemos que aplicar ciertas fórmulas. Y esas son las siguientes. La primera fórmula que vamos a tratar de deducir va a ser el porcentaje de depreciación. Para eso vamos a tener que hacer antigüedad por 100 sobre vida probable. Yo les voy a ir diciendo qué significa A, qué significan las siglas para que ustedes puedan identificar más rápido al momento de reemplazar por los datos que requiere la fórmula. Entonces, primero les voy a citar todas las fórmulas y después ustedes van a ir tomando nota de las referencias conforme a qué significa cada letra. Así ustedes pueden comprender bien. Entonces, la primera fórmula es A por 100 sobre BP. La segunda fórmula es depreciación, que es igual a BR por PD sobre 100. La tercera, el PN, es igual a BR menos D. Y la última, PN por superficie cubierta, es lo que nos va a dar el resultado final de esta superficie cubierta. Vamos a ver qué significa esto, porque les estoy hablando en chino, japonés o mandarín. Bueno, PD significa porcentaje de depreciación. A por 100 sobre BP sería antigüedad por 100 sobre vida probable. En este caso que vamos a sacar, por ejemplo, el de una casa, vamos a decir, por ejemplo, si tiene 20 años de antigüedad, vamos a poner 20 por 100 sobre 80, que es la vida probable de la casa. Aquí tienen, para que a ustedes también les quede registrado, sería la vida probable de una casa 80, estoy repitiendo, ¿no? La de un departamento 70 y la de cocheras y galpones 75 años. Una vez que he sacado acá,
me han dado un resultado. Ese resultado, el resultado que salga acá, es lo que yo voy a buscar en la tabla de Ross-Heidegger, es decir, en la primer columna. Y muchas veces acá los alumnos se equivocan y piensan que los números que están acá serían la cantidad de años que tiene el inmueble. No es así. Lo que está acá sería buscar el resultado que, que se deduce de esta primer fórmula que se aplica, que es antigüedad por 100 sobre vida probable. Entonces, vamos a suponer que el resultado que me da acá es 13 y que el estado del inmueble es muy bueno. Entonces, ¿cómo voy a hacer acá? Voy a bajar hasta el número 13, después voy a ir a la segunda columna, porque acuérdense que el 1 significa estado excelente y el 1,5 significa muy bueno. Entonces, si voy me va a dar un resultado de 7,37. Les digo esto para que ustedes vayan corroborando, por favor, con la tabla en mano. Sería 7,37. Entonces, en la segunda fórmula, que lo que yo voy a tratar de deducir va a ser la depreciación, voy a poner el valor reposición, que significa BR, por PD. ¿Qué es el valor reposición? Valor reposición sería lo mismo que yo diga valor nuevo o valor de los metros cuadrados de la construcción. ¿De dónde yo voy a sacar ese dato? Del Colegio de Arquitectos, ¿sí? Yendo a internet pongo, por ejemplo, valor del metro cuadrado de la construcción a nuevo y me va a decir allí cuál es el valor. Hoy creo que está en 33.000 pesos, el valor del metro cuadrado a nuevo. Entonces, valor reposición, que yo diga valor reposición o que diga valor a nuevo, estoy diciendo lo mismo, estoy refiriéndome al costo del metro cuadrado de construcción, al valor, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que está en 33.000 pesos. Entonces voy a poner 33.000 por el porcentaje de depreciación, que es el que me dio la tabla de Ross-Heidegger, dividido 100. Y ahí me va a dar el valor de la depreciación que yo tendría que hacer a este inmueble. Vamos a suponer, ¿no?, que el valor que me da acá, lo vamos a hacer. ¿Qué porcentaje me daría? A ver. Si vamos al cálculo matemático, vamos a decir 33.000, que dijimos que es el valor de reposición, por el porcentaje de depreciación dividido 100. Me da un valor de 2.431. 2.431. Entonces, el tercer paso que voy a tener que realizar es sacar el PN. ¿Qué quiere decir PN? Quiere decir precio normalizado. Es decir, el objetivo que yo voy a tener que hacer acá es, haciendo ya un castigo a ese inmueble, en este caso por tener, por ejemplo, 20 años, ¿cuál sería el valor del metro cuadrado de construcción? Teniendo un inmueble de estas características, que tenga 20 años y un estado, por ejemplo, muy bueno, ¿sí? Entonces, el tercer paso que voy a hacer es restar el valor reposición, es decir, el valor a nuevo, en este caso 33.000, menos depreciación, 2.431. Si hago una resta, lo que me va a dar el resultado menos 2.431 me da 30.569. Es decir que acá, en este paso, en el tercer paso, yo he llegado al valor del metro cuadrado de este inmueble que tiene estas características. Entonces, una vez que yo ya llegué al valor del metro cuadrado, lo último que me va a faltar hacer es
multiplicar por la superficie cubierta. Vamos a suponer que este inmueble tiene 90 metros de superficie cubierta. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar 3.569 por 90, que es mi superficie cubierta, y allí me va a dar el valor de lo edificado. Repito, ya hemos deducido a partir de todas estas fórmulas, ya hemos depreciado esos 20 años que tiene y el estado que tiene. Como ustedes pueden ver acá en este caso en particular, fue muy poco lo que se depreció. Fueron 2.431 pesos nada más. ¿Pero por qué se depreció tan poco? Por el estado que tiene el inmueble, más allá de los años que pueda tener y demás. Acá se puede depreciar, al ser el estado muy bueno, es poco lo que se va a depreciar. Es decir, que cuanto mayor sea o más malo sea el estado del inmueble, mayor va a ser la depreciación que se va a realizar. ¿Estamos? Entonces, una vez que yo saqué aquí, multiplico, en este caso 30.569 por 90, que sería mi superficie cubierta, lo que me va a dar acá va a ser el valor de la construcción. Pero acuérdense que estamos en el ejemplo de una casa y la casa está edificada en un lote. Entonces, cuando utilizamos la tabla de Ross-Heidegger, estamos aplicando el método separativo, es decir, que estamos, por un lado, vamos a estimar el valor del lote y por el otro lado vamos a estimar el valor de lo edificado. Luego vamos a sumar ambos valores y allí recién vamos a llegar al valor total del inmueble. A ver, vamos a suponer que el valor del metro cuadrado en este inmueble en particular está 1.500 pesos el metro cuadrado y tiene 350 de superficie. Voy a multiplicar 1.500 por 350 y allí me va a dar el valor del lote, ¿sí? Entonces, una vez que tengo el valor del lote, voy a sumar al valor edificado y allí recién voy a tener el valor total del inmueble. Eso quiero que les quede bien claro con respecto a que no se queden únicamente con el valor del inmueble, ¿sí? Con respecto a la superficie cubierta, porque eso está en un lote y ese lote no se puede no tener en cuenta, lo tenemos que sumar también. Entonces, repito, por un lado vamos a sacar el valor del lote, por otro lado vamos a sacar el valor de lo edificado y una vez que tengamos ambos valores, allí recién vamos a sumar y llegamos a la estimación total del inmueble. ¿Estamos? Eso para que les quede bien claro. De todas maneras, vamos a hacer ahora un ejercicio matemático para que ustedes puedan aplicar esas fórmulas y poder entender realmente cómo es todo este procedimiento. Para los departamentos, si bien tenemos acá cuál es la antigüedad, o mejor dicho, la vida probable de los departamentos, no se va a utilizar esta fórmula, se va a utilizar parte de esta fórmula, pero después vamos a ir a coeficientes específicos de cada departamento. ¿Por qué? Porque el departamento no va a ser el mismo valor un departamento que esté en un primer piso que en un quinto, un departamento que sea externo o contrafrente, o que sea interno, por ejemplo. Para todas esas características que tenga el departamento va a tener coeficientes diferentes. Entonces, ahí ya se va a presentar otros datos que vamos a tener que tener en cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Lógicamente, para todo esto siempre vamos a tener que buscar también comparables. Para todo vamos a buscar comparables. En realidad, para todas las cosas que vayamos a tasar, vamos a buscar siempre comparables. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros, como siempre digo, va a ser la punta del ovillo mío para poder llegar a la estimación de valor. Entonces, eso por un lado, para que ustedes tengan en cuenta con respecto a la estimación de valores. Hago una pequeña pausa ahora para que ustedes puedan realizar solos
un ejercicio práctico específico para ver si ustedes realmente entendieron o no cómo se aplica esta fórmula de Ross-Heidecke. Enseguida volvemos.
Bueno, de regreso, como verán en el PowerPoint dice a practicar y hay dos ejercicios y ahí está un poquito más complicado, ¿no es cierto? Porque es de una casa desde un galpón también. La casa lo que hice fue agregarle una dificultad más, que es como que se ha construido en dos etapas, para que ustedes puedan desarrollar y que en la verdad en el común de los inmuebles que ustedes tengan son pocos los casos que se hace la construcción así de una, como dirían los chicos, ¿no? Muchas veces se va haciendo por etapas, entonces vamos a tener que tener en cuenta esas etapas porque de acuerdo a eso va a ser la depreciación también. Obviamente un inmueble o unos metros, mejor dicho, cubiertos que se hayan hecho, que se hayan construido hace 5 años, va a ser una menor depreciación de los metros anteriores que se haya construido hace 15 años. Entonces todo eso vamos a tener que tener en cuenta. Lo vamos a hacer en forma separada, luego vamos a sumar y allí vamos a tener el valor del inmueble. Para contestar también algunas de las dudas que por ahí ustedes presentan cuando estamos en el salón, ¿no es cierto? O en el chat. Me preguntaban en clases anteriores qué tipo de dólar utilizar. Les hago esto en forma genérica al momento de realizar la tasación. Lo que yo hago, mi criterio es, cuando yo presento una tasación, yo lo hago en pesos y después hago la conversión en dólares, tomando como parámetro el dólar oficial del Banco de la Nación Argentina. Yo lo que hago es copiar y pegar, digamos, en el mismo, el día en el cual fue cotizado, hoy 3 de septiembre, por ejemplo, hoy 29 de agosto, en $70, el Banco Nación, bueno, eso copio y pego para que vean que eso fue lo que tuve de parámetro. Con respecto ya a la comercialización, después eso ya va a ser un acuerdo entre partes, si utilizan el dólar oficial o el dólar blue. En realidad los usos y costumbres dice que se utiliza el dólar blue, ¿no es cierto?, para eso, pero se puede llegar a un valor intermedio entre el oficial y el blue, por ejemplo. Eso ya va a ser de acuerdo pura y exclusivamente entre las partes. Me han preguntado también en clases anteriores cómo tendría que ser una tasación si yo lo tengo que elevar al banco o la tengo que elevar a un particular o la tengo que elevar a tribunales. A ver, si vamos y recordamos un poquito la clase 1 que hablábamos de tasaciones, a mí no tiene que, es mi criterio, ¿no? También. Más allá de que hay algunas doctrinas que dicen que se tiene que tener en cuenta el sujeto, es decir, quién nos está solicitando a nosotros la tasación, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí no tiene que importarme si me está pidiendo el banco, si me está pidiendo un particular esa tasación o la tengo que hacer desde el punto de vista judicial. Yo como tasadora, mi criterio es que el valor va a ser el mismo, sin importarme cuáles son los motivos por el cual me han solicitado a mí esa tasación y sin importarme también la persona o el ente que me está solicitando a mí la tasación. Lo que sí va a cambiar seguramente va a ser que la presentación que yo realice en ese informe pericial. ¿Por qué digo esto? Porque si es un particular que me está solicitando para poner en venta la casa, no le va a importar que yo establezca o yo consigne en ese informe, ¿no es cierto?, en esa evaluación, cuál fue el método que yo utilicé. Él va a querer saber cuál es el valor y listo. Entonces, por ahí un informe pericial, o mejor dicho, la tasación para un particular, siempre va a ser quizás una hojita y media. ¿Por qué? Porque voy a hacer la descripción del inmueble, voy a poner quién es la persona que me solicitó, voy a poner seguramente los rasgos circundantes de la zona,
Voy a poner las características del inmueble también a grandes rasgos y después directamente ya voy a poner el valor del inmueble. Entonces, desde el punto de vista formal va a ser mucho más informal, si se me pueden aceptar esta terminología, la presentación. Ahora, si me pide el banco o me pide tribunales, por ejemplo, porque yo estoy como perito oficial, no, allí ya va a tener que ser más detallado mi informe. Ahí ya voy a tener que presentar cuáles son los métodos que yo utilicé, voy a tener que presentar cuál es la fuente o citar la fuente por la cual yo la tuve en cuenta para poder llegar a esa estimación de valor. Voy a poner inmobiliaria Yukon, teléfono tanto, voy a poner el inmueble en cuestión que yo estoy tomando como referente, voy a poner la dirección, calle General Paz 1520, la comercializa inmobiliaria Yukon, teléfono tanto, por ejemplo. Voy a poner también los metros que tenga el inmueble, o sea, pequeña característica muy poquita del inmueble, citando la fuente. Entonces, por eso digo que desde el punto de vista de la presentación va a ser mucho más formal que yo la presente en tribunales, porque acuérdense, sobre todo si tenemos perito de control, yo cuanto más datos cuanto más yo pueda justificar, fundamentar cómo yo llegué a esa estimación de valor, va a ser más ínfima la posibilidad que me refuten ese informe pericial. Ahora, si mi informe que yo presento en tribunales es pobre, no cito las fuentes, no digo el método que utilicé, y seguro que lo van a refutar, porque yo lo que tengo que hacer es, como dije antes, demostrar cómo yo llegué a ese valor. ¿Y cómo yo demuestro? Mostrando pruebas. ¿Cuáles serían las pruebas? Citando las fuentes por las cuales yo, o los antecedentes por los cuales yo lo tuve como parámetro para poder llegar a la estimación de valor. ¿Por qué poner la dirección, por ejemplo, de los inmuebles que yo uso como antecedente? Para demostrar que están dentro de la zona o muy cercano al inmueble que es mi motivo de tasación. Entonces, todo eso a mí le va a dar más veracidad y va a justificar más cómo yo llegué a ese valor final de ese inmueble. Entonces, la otra vez me preguntaron también qué pasa si no encuentro antecedentes. A ver, yo no puedo, yo les decía también, me parece en la primera clase, que cuando a mí me nombran perito tasador es como una carga pública, para que ustedes entiendan. Yo no le puedo decir al juez después que acepté el cargo y todo lo demás, no puedo presentar el informe porque no tengo antecedentes, porque no conozco. No, voy a tener que ponerme a estudiar porque es una carga que la tengo que cumplir, la tengo que realizar. A mí, por ejemplo, una vez, les cuento así, yo salí perito tasador oficial y lo que tuve que tasar no era un inmueble, sino era una máquina termoinyectora de plástico. Sí, así como la escuchan. Primera vez que escuchaba yo esa palabra en mi vida. Cuando voy a ver la máquina, era una máquina que tenía 9 metros de largo, y no estoy exagerando, y 3 metros de alto. En mi vida había visto esa máquina, pero yo no le podía decir al juez, no, doctor, yo no puedo realizar esa tasación porque no conozco, en mi vida había visto una máquina. No, ¿saben qué hice? Me puse a estudiar. Tuve que ver dónde se fabricaba, ir a hablar con el equipo técnico que realizaba. Les cuento que era una máquina que servía para hacer vasitos de plástico, era para hacer ese tipo de cosas. Pero yo tuve que llegar a un valor más allá de que no soy experta en ese tipo de máquinas termoinyectoras de plástico. Pero bueno, yo tuve que valerme de
de todos los caminos para poder cumplir con esa obligación que yo tenía y lógicamente la cumplí. Es decir, repito, averigüé, fui a la máquina, ¿no es cierto? Vi dónde la comercializaban, me comuniqué, expliqué el motivo, que yo era la tasadora oficial y tenía que tasar y poner un valor a un inmueble, a esa máquina en particular, y realmente tuve muy buena recepción y me ayudaron y pude cumplir con lo que me había encomendado el juez. Entonces, yo no puedo decir que desconozco, voy a tener que valerme de todos los medios para cumplir con esa orden emanada por el juez. En otra oportunidad, les cuento, tuve que tasar también, salí como perito tasador oficial, lo que se llama un albergue transitorio o un motel. Y decía yo, ¿a qué hora voy? Porque tenía que hacer la inspección ocular. Decía, ¿a qué hora voy? ¿Cómo hago? Porque no es un inmueble que así va a estar cerrado o va a estar... Sí, están abiertos las 24 horas, me contaron. Entonces yo tuve que ir a ese mueble, era Camino Río Segundo, creo, fueron hace muchos años. Y era la primera vez que iba a tasar un albergue transitorio o motel, como se dice comúnmente. Y no le podía decir al juez también en esta oportunidad, mire doctor, nunca tasé un motel, ¿cómo hago para tasar? Y bueno, y lo tuve que realizar, buscar, estudiar. Por eso para mí cada tasación, cuando soy perito tasador oficial, ¿no? Para mí es un desafío porque puedo salir sorteada para tasar un inmueble acá en el urbano, que sería muy fácil, o un departamento en Nueva Córdoba, por ejemplo, que sería muy fácil, o también me podría pasar este tipo de cosas. Pero que yo agradezco porque eso, primero que me gustan los desafíos, y segundo que es ponerme a estudiar, ver. Fui a la mañana, entré al lugar, obviamente había lugares que estaba cerrado, no estaban ocupados, mejor dicho, no cerrados, ocupados. Pero bueno, me mostraron cuál era una de las habitaciones, que era el común en todas las otras. Entonces, a partir de allí pude ver cuál era el material de construcción, me dieron los metros cubiertos que tenía, los metros de terreno, y bueno, me las arreglé y me las ingenié para poder tasar ese albergue transitorio. Me parece muy cómico, ¿no es cierto?, haber realizado, pero bueno, había que realizarlo y lo hice. Por eso, ustedes van a estar, una vez que obtengan el título de perito tasador, pueden salir sorteados para cualquier cosa, para un bien inmueble, y a través del bien inmueble las diferentes facetas que puede tener un bien inmueble, para un bien mueble registrable o un bien mueble no registrable. Ya en sucesivas clases ya van a aprender a tasar también bienes muebles, porque la matrícula que otorga el Colegio de Martilleros es una matrícula de perito tasador amplio, es decir, que cualquiera de esos, o pueden tasar también, por ejemplo, animales semovientes, también van a estar habilitados para eso. Es muy amplio nuestra matrícula de perito tasador que nos brinda el Colegio de Martilleros. Entonces, prepárense, no siempre pueden salir sorteados para tasar un inmueble. Puede ser también para bienes muebles registrables o bienes muebles no registrables. Pero para todo eso van a tener que investigar, estudiar, porque pueden tener la oportunidad o salir sorteados para algo que es fácil, ¿no es cierto? Y otras cosas que pueden ser más complejas. Pero van a tener que utilizar todos los medios y estrategias para poder cumplir con lo que el juez le ha ordenado, porque como les dije antes y les vuelvo a repetir, es como una carga pública que nosotros tenemos y la tenemos que cumplir en tiempo y forma. También les digo esto como para poder responder a algunas consultas que he tenido también de parte de ustedes. También les digo esto como para poder responder a algunas consultas que he tenido también de parte de ustedes.
En la última clase, en la clase número 8, yo les voy a brindar, les digo ahora para que se queden tranquilos, ¿no? Las herramientas que ustedes las primeras herramientas para que ustedes van a tener que utilizar al momento de aceptar un cargo. ¿Qué les quiero decir con esto? Ustedes, por ejemplo, saben que por sorteo pueden salir el nombre de ustedes para que tasen como peritos oficiales. ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, el acta de aceptación de cargo, el acta de inspección in situ, primero el acta de audiencia de inicio de tareas periciales, el acta de inspección in situ y el informe pericial. Y ustedes podrían decir, uy, salgo sorteada cuando me reciba al poco tiempo. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago para aceptar el cargo si no sé cómo lo haría? Bueno, yo les prometo que les voy a brindar a ustedes todos esos modelos o sugerencias de modelos para que ustedes puedan tener una base y después a partir de eso ustedes ir cambiando. Entonces, quédense tranquilos, en la última clase yo les voy a brindar todos esos modelos, les voy a brindar también un modelo de pericia, ¿sí? De pericia judicial, para que ustedes tengan idea y a partir de allí el día de mañana ustedes puedan, como digo yo, tener las primeras herramientas para poder trabajar, ¿sí? Entonces, yo les voy a brindar todo eso, les voy a explicar desde el primer momento hasta el último cuáles serían los pasos que ustedes tendrían que tener como perito tasador, qué tendrían que realizar, qué plazos tendrían que tener en cuenta, porque no es simplemente ir y bueno, fijo para mañana, por ejemplo, la inspección in situ. No. Tenemos que respetar ciertos plazos, ¿no? Esos tienen que ser notificados también a través de una cédula. Entonces, todo eso yo les voy a brindar, así que para aquellos que me preguntan y me piden que les mande modelos, yo se los voy a mandar, pero a todos los modelos, de manera que cuando ustedes salgan al ruedo, salgan ya a trabajar, ¿no es cierto? Y tengan ya profesionalmente que realizar algún informe pericial, a través en tribunales, ¿no es cierto?, presentarlo, ustedes tengan las primeras herramientas. Quédense tranquilos que yo les voy a dar todo eso y les voy a explicar desde el día que van a recibir la cédula de notificación hasta el día de entrega del informe pericial solicitado por el juez. Pero bueno, yo lo que primero quise hacer es darle como una noción. Muchas veces se podría hablar muchísimo de tasaciones, pero a veces los tiempos no nos permiten, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que quería hacerles era como que ustedes tengan una noción de cómo se realiza una tasación de un lote, cómo se realiza la tasación de un departamento, de una cochera, de una oficina, de un local comercial, y una vez que ustedes supieron esos métodos, recién darle las formalidades. ¿Cómo sería entonces que tendrían que aceptar un cargo? Hasta les voy a decir qué tipo de hoja lo tienen que hacer, si tiene que ser membretada o no, es decir, si tiene que ser una hoja oficial o no. ¿A qué llamamos hoja oficial? A la hoja que está membretada con el Poder Judicial. Entonces les voy a decir qué tipo de letra, qué margen tienen que dejar. Todo eso les voy a explicar, porque alguna vez estuve también en el lugar de ustedes y a veces uno dice, sí, lo tengo y ahora ¿cómo hago? ¿Cómo acepto? ¿En qué hoja? ¿Qué tipo de letra? Yo les voy a brindar todos esos datos para que ustedes el día de mañana, cuando tengan que realizar su primera tasación, estén tranquilos porque van a tener todos los modelos o, como yo digo, sugerencias de modelos. Bueno, esto ha sido hasta acá. Vamos a dar un ratito más para que ustedes puedan ver y volver a hacer como un reconto, ¿no es cierto?, de este ejercicio, si realmente lo entendieron bien, y volvemos.
Bueno, espero haber sido clara, que hayan entendido bien este método. Ya vamos para la próxima clase a hablar de departamentos. En realidad no quiero darles las dos clases juntas porque es como que prefiero hacerlo una clase por tema para que ustedes realmente puedan entenderlo, porque son muchas fórmulas para aplicar y demás. Así que bueno, estoy a la espera de las consultas que tengan al respecto y nos vemos la próxima clase. Acuérdense por favor de tener la tabla de coeficientes para departamentos, de tener la calculadora nuevamente. Entonces allí lo que vamos a aprender la clase que viene es a tasar departamentos, locales y oficinas. Bueno, que tengan una muy buena tarde. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias como siempre.